Profe, No yo me- tenía una consulta, sí, porque profe. se vio las respuestas del trabajo práctico de glucosa, pero no Sí, están las del metabolismo óseo. No sé si lo hablaron ayer, están yo las no me dos pude quedar. juntas. Subí los dos archivos juntos. Claro, pero me aparece solo el de glucosa. O sea, el nombre dice las dos y cuando lo abro está solo glucosa. A ver que voy a chequear. Espérenme. Aguarden un cachito. De lo mismo. No, porque los subí los dos archivos juntos, por eso me parece raro. Y lo subí y me fui al instituto y después no volví a entrar. Eh, puede ser que haya pasado, pero la verdad que nunca subí dos archivos juntos, pero los adjunté. Subí los dos a la vez. Eran dos Word. Aguarden un cachito que llegó. Y tenemos clases subidas, ¿eh? Resolución de los cuestionarios. A ver. O sea que saben que sube uno solo. Yo adjunté ambos, pero sube uno solo. Más tarde le subo. Cuando terminemos la clase, Gracias, profe. aguárdenme. Ahí estamos. Esperen que lo cierro, si no me va a quedar todo abierto. Ahí estamos. María, ¿los Bueno, cuestionarios cuáles fueron? ¿Eso que vos ya habías subido? claro, esos fueron. Era para sacar las dudas, porque esos cuestionarios eran a modo de guía de estudio para que ustedes vean Sí, si sí, les sí. había quedado dudas o sí. Entonces, bueno, ayer un grupo de alumnos se quedó al final de la clase, tuvimos media hora habremos estado y bueno, fuimos resolviendo y sacamos las dudas, las preguntas que tenían personales cada uno. Así que bueno, yo resolver de nuevo no los vamos a resolver, pero si tienen dudas me avisan y después de las clases o coordinamos un horario y, y sacamos esas dudas, ¿sí? Bueno, espérenme un segundín. Ahí estamos. Bueno, hoy vamos a continuar con lo que estábamos viendo, con la unidad temática número 6, que era todo lo que tenía que ver con la farmacología a nivel neurológico. Bueno, ayer nosotros estuvimos viendo qué era el dolor, los tipos de dolor que teníamos, ¿sí? El agudo, el crónico, el visceral, el somático, el neuropático y el nociceptivo. Después vimos un poco de lo que es el lineamiento que nos baja la OMS sobre la escala del dolor. Para distintos tipos de dolor, nosotros tenemos distintos grupos de fármacos que podemos utilizar, ¿sí? Están los de la escala y aparte hay otros medicamentos que son los coadyuvantes que se agregaban a los analgésicos de la escala para mejorar la calidad de vida de los pacientes, ¿sí? En cuanto a lo que significa dolor. Y Buenas después, tardes. hola, buenas tardes. También vimos también ayer uno de los grupos de analgésicos que estaban en el primer nivel, ¿sí? También pueden estar en el segundo nivel acompañados de algún opioide, como habíamos visto el tramadol, que eran los AINES, ¿sí? Que eran analgésicos, antiinflamatorios no piréticos, no esteroides, y que todo ese grupo servía para tratar el dolor débil. También vimos el segundo y el tercer nivel, que era dolor moderado y el dolor grave o más fuerte, ¿sí? Para ellos estaban dentro de los analgésicos, estaban los opioides. Había opioides débiles y opioides más fuertes.
Bueno, hoy vamos a tratar entonces este grupo de analgésicos, ¿sí? Que está dentro de la escala, y ahí vamos a poder, vamos a ir viendo los distintos opioides. Yo puse acá opioides, ustedes van a ver en la bibliografía o van a escuchar hablar de opioides u opiáceos, ¿sí? Puede haber normalmente hay una pequeña diferencia, ahora se las voy a mostrar, pero se toman como sinónimos, ¿sí? Normalmente son opioides. Acá les llevo algo que lo vamos a ver también en dispensación y algo ya en práctica fueron viendo. Estos fármacos, este grupo de fármacos opioides, estos van a tener que estar bajo llave. ¿Recuerdan cuando estuvieron en las prácticas, vieron que hay un grupo de fármacos que está bajo llave, que requiere de una receta especial o recetas triplicadas, ¿sí? Para poder dispensarlo, como también para poder adquirirlos nosotros desde la farmacia hospitalaria, desde la farmacia hospitalaria y de las farmacias oficinales también. O sea, para lo que es la adquisición a través de droguería necesitamos unos vales especiales. Bueno, todo eso de los vales los vamos a ver en dispensación, que hay una unidad donde tenemos que hablar todo lo de psicotrópico y estupefaciente. Bueno, yo ahora les quería contar eso para que ustedes los tengan en cuenta, que estos medicamentos no se pueden dispensar con una receta común, aunque esté completa y demás, necesitamos una receta de triplicado. Ahora vamos a ir viendo, normalmente la mayor parte de las dispensas que van a ocurrir de estos fármacos, de este grupo, van a ser generalmente para pacientes hospitalizados. Bueno, acá les pongo Adormidera o Papaver somniferum, es una amapola. Bueno, de acá salió desde el opio, se originó, o sea, estaba dentro de los componentes lo que es la morfina. Bueno, por todo, la mayoría de las drogas salen de algún vegetal y después sí se sintetiza, pero no, lo primero salió del opio, ¿sí? La dormidera, que en este caso es esta amapola. No son las amapolas que tenemos en el jardín, obviamente, pero es una clase especial. Y bueno, en una época se fumaban el opio, ¿sí? Y ese opio, bueno, producía entre los efectos que producía alucinógenos y demás, aparecía la parte de la analgesia. Es por eso que se empieza a estudiar y se llega a la morfina, que fue uno mejor dicho, el mejor analgésico y más potente que nosotros tenemos, siempre y cuando esté usado que sea usado racionalmente, digamos. Bueno, acá está, lo que yo les decía recién, opioáceos significa que son derivados de de la planta, ¿sí? Una vez que uno aísla una estructura química de una planta, como por ejemplo la morfina, después en el laboratorio se van haciendo distintas reacciones químicas y se van obteniendo otros derivados parecidos con iguales funciones o mejorando los efectos adversos o con más potencia, ¿sí? Cambiándole algunos grupos químicos. Eso es lo que pasa cuando uno trabaja e investiga en el laboratorio y se van modificando estas moléculas para obtener medicamentos que sean más eficaces, con menos efectos adversos, ¿sí? Bueno, entonces acá tenemos los opiáceos, eran los que son derivados directamente de la planta, en este caso del opio, y los opioides son los que se fabrican sintético a partir de síntesis químicas, obviamente, se obtienen esas moléculas y con eso es nuestro principio activo para formular las distintas formulaciones. Formas farmacéuticas que vamos a ir viendo que tienen cada uno de ellos. ¿Sí? Bueno, obviamente lo van a encontrar como opiáceos u opioides, es lo mismo, sea solamente dependiendo del origen. Hoy por hoy,
todos son sintéticos, obviamente, pero bueno, el origen de algunos es exclusivamente del opio y los otros se fueron, originaron, fue manipulando el químico para lograr mejores efectos, ¿sí? Bueno, acá tenemos, obviamente que son analgésicos, opioides, su acción farmacológica es ser uno de los más pero ¿me escuchan bien? Porque me apareció un Se había cartelito. cortado, Mari. No, No, se había cortado. se había Porque me cortado. apareció un cartelito. Bueno, si no me escuchan, me cortan, ¿eh? Bueno, les quería contar esto. Los opioides, obviamente, es donde van a ir a actuar sobre receptores de opioides. Nosotros normalmente, ahora vamos a ver acá, pueden ver, fíjense, la célula, a ver que voy a revisar porque otra vez está pasando. Detengo un cachito la presentación porque si no, no puedo ver. Acá. No, es Se corta, María. Sí, ahí está, ahí cambié, pero están los dos mal. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahora sí. Bueno, cambié, pero están inestables los dos. Bueno, entonces, esperen que corre el cartelito. Ahí está. Bueno, entonces podemos saber acá lo que yo les decía, células, ¿sí? De nuestro cuerpo, donde podemos ver estas especies de U que están como de Y, por decirlo así, serían los receptores que están en la membrana, y acá vemos estos cuadraditos son los opioides, ¿sí? Y estas U serían los receptores de nuestros opioides. Pero todos estos fármacos que yo les acabo de decir van a actuar sobre estos receptores, ahora voy a ver cómo se llaman, que tienen un nombre que no los vamos, mu, delta y kappa, se llaman, tienen letras griegas los tres tipos de receptores, pero nosotros tenemos opioides que nosotros mismos producimos endógenos. Entonces, estos fármacos van a ser agonistas o antagonistas de estos receptores según la acción que provoquen. Ahora lo vamos a ir viendo. Bueno, yo le había puesto la escala, pero se las dije antes de que la vieran. Bueno, el mecanismo de acción es, bueno, estos opioides van a ser agonistas, son agonistas, mejor dicho, de los opioides endógenos que nosotros producimos, como las endorfinas, encefalinas, ¿sí? Que eso lo deben haber visto cuando vieron fisiología, cuando vieron biología en primer año. Bueno, estos receptores normalmente están ubicados en lo que es sistema nervioso central y en algún otro tejido, pero preferentemente en sistema nervioso central, ¿sí? Bueno, entonces, estos fármacos son agonistas de estos opioides endógenos que tenemos que nuestro cuerpo produce, ¿sí? Las endorfinas, que son la de la felicidad, decimos siempre las hormonas de la felicidad, pero bueno, estas son nuestras, nosotros las producimos. ¿Qué hacen estos opioides? Van a usar esos receptores para producir el efecto farmacológico. Bien, acá les puse para que ustedes puedan ver qué lugares están los receptores, pero con que ustedes sepan que están dentro del sistema nervioso central ya es importante. Si se acuerdan todos los lugares, bien, pero no importaría tanto. A mí me importa que sepan que están en el sistema nervioso central y que por eso vamos a ver los efectos que puede provocar, tantos efectos farmacológicos, o sea, terapéuticos,
como efectos adversos que también son bastantes. Acá lo que hacen los opioides, por ejemplo, son analgésicos potentes. Acá lo que ellos, o sea, no nos van a curar, no nos van a sacar el dolor, o sea, curando el motivo, la causa del dolor, sino la percepción. Nosotros no vamos a sentir el dolor, ¿sí? Pero el dolor va a seguir. No es como por ahí cuando uno toma un analgésico antiinflamatorio, que si es la inflamación lo que me está generando el dolor, esa inflamación va a disminuir y ese dolor va a ceder. En este caso, los opioides, no, o sea, no vamos a percibir el dolor, pero la causa va a seguir. Por eso se utiliza. En postoperatorio, en un postoperatorio yo tengo mucho dolor, obviamente, tuve una cirugía y demás, entonces tiene que pasar un tiempo para que vaya cicatrizando y voy a ir disminuyendo el dolor, por lo menos 2, 3 días. Bueno, generalmente estos opioides se utilizan como rescate, se usan otros analgésicos, pero utilizo, por ejemplo, la morfina diluida como rescate en esas cirugías, ¿sí? Pero bueno, eso es lo que hace en realidad la morfina. Después van a ver por qué lo vamos a utilizar para ciertas cosas, porque obviamente que nos saca esa percepción, no nos damos cuenta que tenemos dolor, ¿sí? Bueno, miren, acá está la membrana plasmática, acá están los receptores, acá tenemos mu, delta y kappa. Estas son las letras griegas, por si no las conocen. Bueno, estos son los 3 receptores opioides donde van a ir a actuar nuestros fármacos. Sí actúan nuestros opioides que tenemos acá, que son propios nuestros, son endógenos, pero también van a ir actuando estos opioides, van a actuar, si actúan en el mismo sitio y producen lo mismo, van a actuar como agonistas. Y en el caso contrario, que actúen sobre estos receptores y antagonicen, que hagan el efecto contrario, van a ser antagonistas, ¿sí? Vamos a ver que tenemos, por suerte tenemos un antagonista, porque imaginen ustedes que cuando hay una sobredosis, que puede ser accidental o intencional, o puede ser por alguna patología, por alguna alteración que haya, alguna equivocación, tenemos que tener, gracias a Dios tenemos un opioide con el cual podemos revertir la situación y salvar la vida del paciente. Bueno, acá en este cuadrito es como para que ustedes vean, pero esto es un poco lo que es la farmacocinética y la parte de la farmacodinamia que nosotros vimos, más que nada es farmacodinamia, porque nosotros vamos a ver acá es agonistas, antagonistas, y van a ver que acá, por ejemplo, hay agonistas puros, agonistas de opioides puros, ¿sí? Agonistas opioides mixtos o antagonistas de opioides puros. ¿Qué significa puros? Lo habíamos visto, que actúan sobre todos los receptores, y cuando es mixto, actúan sobre uno o sobre otro, pero no sobre todos los receptores, ¿sí? ¿Recuerdan cuando hablamos, por ejemplo, de adrenalina, de los adrenérgicos, receptores adrenérgicos? Adrenalina, por ejemplo, actuaba sobre alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, y había otros fármacos que actuaban puntualmente sobre uno de esos receptores. Por eso era un agonista parcial. Acá, agonista puro sería agonista total, porque actúa sobre todos los receptores de opioides. Bueno, este para que más o menos lo tengan. Y de opioides, fíjense, acá vamos a empezar a ver algunos, a nombrarlos. Tenemos la morfina, que ya se les había nombrado, la codeína. Después tenemos mixtos, ¿sí? Que no actúan sobre todos los receptores, buprenorfina. Después tenemos agonistas mixtos. Y por último, acá tenemos la naloxona, que es nuestro antagonista, ¿sí? Este es nuestro antagonista, que obviamente es puro también, antagoniza todos los receptores, y bueno, con eso nosotros podemos revertir los efectos de sobredosis o intoxicación con algún opioide.
Acá abajo pueden ver el cuadrito, está un poco, por ejemplo, los mu, cuando actúan sobre receptores mu, ¿qué efectos producen? Analgesia, sobreescapa analgesia, bueno, después ven sedación y demás. Casi todo se repite, ¿sí? Acá lo que a nosotros nos interesa es que son analgésicos, ¿sí? Excepto algunos que vamos a ver que tienen otra función, pero son menos. Y los van a reconocer porque algunos ya los hemos nombrado en clases anteriores. Bueno. ¿Qué efectos producen? Es lo que yo les acabo de decir. Analgesia. ¿Qué es lo que van a hacer? Es evitar que nosotros percibamos el dolor, la sensación esa, como habíamos visto ayer, que era desagradable, obviamente que el dolor es horrible, sí, es como habíamos dicho, es una, también podía ser emocional y demás, y es desagradable, ¿sí? Es una sensación desagradable, no me salía la palabra, perdón. Entonces, bueno, con esto nosotros lo que hacemos, vuelvo a repetir, no va a disminuir nuestro dolor, va a hacer que la causa de nuestro dolor desaparezca, sino que la va a ocultar, digamos, no vamos a percibir el dolor. Eso es lo que hacen los opioides. Si bien son potentes analgésicos, su mayoría, el tema son las reacciones adversas. Ustedes saben que a través del opio y demás, esta fue una droga de abuso, ¿sí? Miren, dentro de lo que es el ámbito de salud, hay muchas veces nosotros hemos percibido casos de adicción, ¿sí? De estas drogas dentro de lo que es el personal de salud, ¿sí? Bueno, por eso uno hace un control exhaustivo de cada ampolla de morfina, de cada ampolla de fentanilo. Esto se va haciendo para controlar y demás, pero hemos tenido casos de adicciones que, bueno, fueron identificados porque, bueno, ocurre en forma repetitiva y, bueno, se ha llegado hasta hacer recetas adulteradas y demás, con sellos de algún médico que le había sido sustraído. Bueno, o sea, la adicción es como cualquier otra adicción y genera todo este tipo de reacciones, de conductas, que bueno, nosotros tenemos que controlarlo desde farmacia. Muchas veces tenemos personal que hay que apartarlo de los servicios donde hay medicación opioides, se tiene que sacar del sistema de salud y se traslada a un lugar donde no haya acceso a medicamentos, ¿sí? Es bastante difícil tratar cuando tenemos adicciones. Muchas veces también esto genera mucha adicción también en los pacientes, ¿sí? Y tienen dolor y vuelven, a veces vuelven por consultorio y por guardia, ¿sí? Continuamente, cuando empiezan y no cada vez necesitan más dosis. Es por eso que se genera esto, tolerancia y adicción, ¿sí? Cada vez necesitan mayor dosis, cada vez lo hacen con tiempos más cortos y eso genera adicción. A ver, lo cual yo no quiero decir que todas las personas que utilicen morfina tengan este inconveniente. A ver, todo controlado pasa, no hay problema, pero muchas veces pacientes con dolores terminales, con cáncer terminales, bueno, es por eso que se los va a tratar con morfina, pero gradualmente se empieza con gotas o jarabes, con comprimidos, ¿sí? Siempre la menor dosis, siempre que tenga una buena calidad de vida y se va aumentando y se va dejando para últimos momentos lo que es la parte endovenosa, ¿sí? En ese tipo de paciente, que sería el último escalón de la OMS que estuvimos viendo, acompañado de otras drogas. Pero muchas veces, bueno, se genera esta adicción por parte del paciente. Hay muchas
si ustedes se fijan en el mundo del espectáculo internacional y demás, hay muchas muertes producidas por uso indiscriminado de opioides, como Michael Jackson, como Ricardo Ford, esos son los que más me acuerdo. Pero bueno, si ustedes se fijan, hay mucho de esto. Pero bueno, porque tenían acceso a opioides, obviamente el dinero le daba acceso indiscriminado a los opioides, a las recetas y poder conseguirlos, pero bueno, las consecuencias quedaron a la vista. Bien. Dentro de las reacciones adversas, ahora las vamos a ver, hay problemas digestivos que puede producir vómitos, puede producir náuseas, pero en general, cuando es de tratamiento prolongado con estos pacientes terminales, lo que más, o sea, el efecto adverso más importante es la constipación, que por eso hay que empezar a tratarla agregando más cantidad de agua, más cantidad de fibras a la dieta del paciente, antes de recurrir a un laxante. Que cuando vimos la parte del laxante, yo también se los aclaré siempre, tratemos de solucionar con lo que está a nuestro alcance, que bueno, es cambios de hábitos antes de llegar a la medicación, sí, en este caso a un laxante para revertir la constipación. Lactulo Bueno, le da casi siempre, ¿no, Mari? Para tomar a ese tipo de pacientes. sí. Normalmente, Como más suave, digamos. claro, normalmente sí, se le suele dar profiláctico, digamos, de preventivo, se le va dando el lactulón para no llegar a un extremo que el paciente esté muy constipado, porque generalmente cuando son tratamientos más largos es porque el paciente tiene alguna patología importante, como le estoy hablando, un cáncer o una enfermedad terminal entonces lo que necesita ese paciente está inmóvil. ¿Sí? El estar inmovilizado, todo lo que es nuestro aparato gastrointestinal también, ¿sí? Entonces, aparte de que los opioides tienden a producir esta inmovilidad de la parte intestinal, entonces hay que tratar, por ejemplo, con cosas más sencillas, tratar de darle, no sé, la naranja le produce diarrea, bueno, que coma naranja, algo así como para que pueda equilibrar antes de llegar al tratamiento de la constipación con laxante. Igualmente, el lactulón es una de las opciones más suaves que tenemos, ¿sí? Porque encima si vos tenés un paciente con dolor terminal y le vas a dar algún otro laxante de los que son irritantes y demás y que le va a causar más dolor, es como que no sería. Lo ideal es que tenga mejor calidad de vida, ¿sí? Bueno, cardiovasculares, urinarios, ahora vamos a ver todos estos efectos, los vamos a ir viendo por separado. Pero tengan en cuenta esto siempre, opioides con un montón de efectos, pero siempre cuando está dosificado. A ver, para que ustedes vean, por ejemplo, cuando uno a un paciente postoperatorio le indican morfina, la morfina se diluye en 10 centímetros cúbicos, o sea que está diluida en 10 y se le va colocando 1 centímetro al paciente según dolor, ¿sí? Como rescate. Cuando no le funciona el analgésico, supónganse que tenga un ketorolac, un diclofenac. Generalmente ketorolac se pasa por vía dentro de lo que es la solución salina, seguramente cualquiera de las soluciones parenterales, y ese paciente no va a sentir dolor, o sea, con el rescate de morfina, tiene un mejor postoperatorio, ¿sí? Cuando empieza a sentir dolor, se le aplica. Eso no implica que se va a volver adicto, ¿sí? Está comprobado, hay montones de estudios que cuando el paciente no tiene dolor, su recuperación es mucho más pronta, ¿sí? A ver, si a vos te operan y tenés que levantarte ya de la cama con dolor, no te vas a levantar. Ahora, si vos estás con una buena analgesia, vos vas a poder movilizarte de a poco, lo vas a ir haciendo. El paciente que está con dolor no se va a movilizar y en vez de llevarle 5 días de hospitalización, le va a llevar quizás 7 u 8 días.
¿sí? Eso se ve mucho y bueno, es re importante la analgesia en todos los pacientes. Bueno, acá es un poco lo mismo que les acabo de decir recién, pero acá está el cuadrito de los agonistas puros o los totales, digamos, si los queremos llamar así, y los agonistas parciales o los que habíamos visto como mixto. El único que tengo como mixto es buprenorfina. Después tenemos, los podemos dividir como mayores y menores, eso en cuanto a la potencia, ¿sí? Morfina, fentanilo, remifentanilo, metadona, oximetadona, meperidina. Bueno, estos son mayores, ¿sí? Y después tenemos los menores que tenemos la codeína y tenemos el tramadol. Y después tenemos acá, en última opción, es antagonista, que es el que va a revertir los efectos de todos estos, es la naloxona, ¿sí? Siempre tenemos que tener naloxona para cualquier eventualidad que tengamos con los opioides. Acá fíjense, también hay una clasificación que la puse para que ustedes puedan verla, que es muy parecida, pero bueno, están divididos por sintéticos y demás, pero no nos interesa tanto. El dextrometorfano, tiene una de los efectos es que es un antitusivo, ¿sí? Así que bueno, este es antitusivo igual que la codeína. Y la codeína sirve para el dolor, pero también es antitusivo. Y otra cosa que les quería comentar, oxicodona, nosotros prácticamente no la utilizamos, pero si alguien vio oxicodona, la serie que hay, no sé si es serie o película, bueno, La soy un serie desastre. Letal, Es serie. la serie, Oxicodona, sí, la de bueno, medicina letal también. ¿cómo se llama? Medicina letal. Puede ser la misma, que en Estados Unidos con la oxicodona. Sí. No sé si la vieron, pero es terrible, terrible la adicción que genera. Por eso nosotros, de la lista que nosotros tenemos acá, usamos morfina, eso casi todos los hospitales, ¿La morfina. sacaron del mercado, María, esa o no? Mira, que yo No, la sepa, no. oxicodona está en venta, por lo menos nosotros en la farmacia, si se pide con un control muy estricto a través de Vale y todo lo demás. Pero no es algo que está totalmente siempre en la farmacia como en stock. Es pedido No, especialmente para un paciente. Lo pedimos claro. nosotros. Karina, ¿ustedes hacen oncología en el hospital? No, yo trabajo en farmacia comercial. Ah, en farmacia, claro. Entonces sí, por ahí algún oncólogo puede llegar a indicarlo. Pero Sí. acá está el tema de oxicodona, el tema de la adicción. ¿Sí? Es muy adictiva con respecto al resto. Todas son adictivas, pero oxicodona la presentaron en ese momento como que era la solución de tu vida, digamos. El paciente se sentía fantástico, pero obviamente que generaba una resistencia. Para el que no vio la película, el tema fue las propagandas que se hicieron. En todos lados estaba la oxicodona como lo mejor que había. Se compraban a los médicos hasta que algunos médicos empezaron a ver qué era lo que pasaba. Esa es la Las medicación que toma el doctor House. Claro, me parece que o es morfina, Es ¿cómo es que me dijiste que se llama? oxicodona. Claro, esa es la que toma él, que la toma como agua, y él tiene una adicción muy grande, y habla de eso, Sí, de la adicción. sí, sí. Sí, yo la he visto que toma, pero pensé que era morfina porque tiene un problema en la pierna No, es y, eso. y bueno, ha generado una adicción importante. Bueno, en muchas series y películas van a María, encontrar el tema de la adicción. cuando mi ¿Sí? mamá estaba complicadísima, que ya no podía más de la columna, nada, porque a mi mamá se le juntó todo. Tuvo hiperobesidad mórbida. Sí, Yo pregunté si le podían dar la oxicodona y me dijeron, no, no porque ella vaya a tener adicciones, sino porque realmente es muy adictiva. Dice, y me parece que no se justificaba. Bueno, después bajó de peso
le costó un montón, pero yo había preguntado en su momento. Y me fui sola a la farmacia, la farmacéutica madre de un amigo mío me dijo, ni se te ocurra querer darle a la Cata porque estás loca, vos, me dijo. Digo, pero Sí, a ver, me dice, no, me dice, es recontradictiva, fuera de broma, dice, más allá de todo, sí, dice, sí. yo sé que en tu casa no se consume, que en tu casa no hay alcohol, porque nosotros no tomamos alcohol, nada, pero no sabés, dice, alguna vez va algún amigo de tu hijo, te agarra una pastilla, dice, y esto es recontradictivo. Bueno, yo les Sí. conté a ustedes la otra vez el tema de en Rosario lo que pasó con un nene que fue a jugar a la casa de un amiguito y encontró una tableta de morfina y un tarrito, porque en realidad es tarrito, no sé cómo, frasquito y no sé cómo, pero bueno, el nene terminó la terapia intensiva, estuvo con respirador varios días, no sé cómo siguió después, pero bueno, fue a la casa de un vecino y encontró a mano los comprimidos. No debería pasar eso y después vamos a ver por qué no hay que darle a los niños también. Bueno, acá es como para que ustedes puedan ver que hay otros tipos, pero los más importantes son los que tenemos acá. Antes teníamos una droga que, una forma farmacéutica que era dipirona más dextrometorfano, perdón, dexopropoxifeno. El ¿Qué clocidol, pasa? María. El famoso clocidol. Clocidol. También había una adicción terrible, ¿sí? Por después lo sacaron del mercado, gracias a Dios que lo sacaron del mercado, porque también el clocidol, teníamos gente adicta al clocidol que era terrible. Bueno, se sacó del mercado, el famoso clocidol, sí. Pero ustedes, para que ustedes vean cómo para que ustedes vean con casos cómo se genera la adicción. Son drogas, por eso tenemos tanta rigurosidad para dispensarla y demás, porque necesitamos obviamente tener control sobre esto, por eso va bajo llave, los responsables somos nosotros los farmacéuticos. Ustedes van a ver que toda esta medicación se da siempre con la receta triplicada, que no hay otra, o es triplicado o no se mueve de la farmacia, ¿sí? Primero el triplicado y después se lo entregamos. Bueno, acá podemos ver un poco, yo acá puse un resumen, digamos, de los efectos que producen analgésicos que ya le dije. Hay algunos que son antitusivos, algunos que son antidiarreicos y otros que son más sedantes. ¿Antidiarreicos se acuerdan? Bueno, está ahí, ya lo Es dije. para la diarrea, sí, eso me llamó la atención, la loperamida. La loperamida es un opioide y vieron que se utiliza como si fuera agüita y es opioide. Bien, la codeína es antitusivo, pero también van a haber algunas formulaciones asociadas a veces a paracetamol, ¿sí? Que son para el dolor, como también el tramadol, que es un opioide débil, que también está asociado también a tramadol, que es el tramadol plus, calmador, bueno, esos son los nombres comerciales. Bueno, primero de todo es la analgesia. Se utilizan para muchas cosas, ¿sí? Todo lo que sea dolor moderado a severo, ¿sí? Primero, bueno, si me dicen moderado, acá podemos utilizar, por ejemplo, el tramadol, ¿sí? ¿Qué es lo que más se utiliza hoy por hoy? Para estos dolores moderados, utilizamos el tramadol. También hay que tener mucho cuidado con el tramadol, también hay que hacerle seguimiento a los pacientes porque, bueno, también pueden generar la adicción, entonces hay que ver cuánto le dura, cómo manejan la dosis y demás. El cólico biliar o renal son una de las cosas que producen más dolor, entonces también se tratan con opioides. El infarto agudo de miocardio, recuerdan que yo les dije que el dolor era muy fuerte, era como la pata de un elefante, sobre el tórax y que por eso se utilizaba, tenemos que darle algún analgésico, era morfina.
Sí, traumatismos agudos, obviamente. Acá no está, pero todo lo que es quemadura, los quemados graves, sí, quemadura, el gran quemado. Obviamente que el dolor es insoportable y sí, se necesita de morfina. Analgésico también postoperatorio se utiliza mucho. Y para lo que habíamos hablado, lo que es cáncer terminales, todo lo que es enfermedad terminal, siempre va acompañada de opioides para que ese paciente tenga una muerte digna, ¿sí? Porque son situaciones en las cuales el dolor es extremo. Bueno, la morfina también se utiliza para edema pulmonar, ¿sí? Se utiliza en anestesia para acompañar algunos anestésicos en especial, ¿sí? Antes de la cirugía, después de la cirugía, por ahí también para sacar al paciente sin dolor, como ya les había dicho. Bueno, también tenemos el grupo de los antitusivos, como en este caso es la codeína, y la loperamida, que bueno, ya lo habíamos visto, que es antidiarreico. Pero imagínense por qué es antidiarreico, porque estuvimos viendo que la morfina y todos los opioides como efecto adverso que tenía constipación. Es por eso que se utiliza como antidiarreico. Es como, por ejemplo, ¿se recuerdan cuando vimos también metoclopramida? Cuando que es el Reliberan, ¿sí? También es una de las drogas que se utiliza muchísimo y es un antipsicótico, es para tratar psicosis, esquizofrenias, o sea, dentro de ese grupo. Un efecto adverso es evitar el vómito, ¿sí? O las náuseas. Entonces, todos los medicamentos es siempre tener cuidado, o sea, evitar lo justo, el uso racional. Volvemos a eso, el uso racional indicado por el médico, la dosis justa, ¿sí? Para el paciente, según su patología y demás. Por eso también acá vuelvo a repetir que no me parece de más la importancia que tiene el seguimiento farmacoterapéutico que hacemos desde tanto de la ventanilla de consultorio externo como desde nuestro lugar de dispensación hospitalaria para pacientes hospitalizados. Es importantísimo, ¿sí? Que nosotros podamos seguir y hacer ese seguimiento, ir viendo si varía o no varía la medicación de ese paciente día a día, porque por ahí ustedes van una vez y no continúan, pero nosotros los que estamos dentro de la farmacia hospitalaria, o sea, todos los días vamos a preparar la medicación para los pacientes. Entonces vamos haciendo un seguimiento de ese paciente. Uy, ¿qué pasó? Ayer tenía tanto y tiene menos, le suspendieron, le cambiaron. Uno va viendo todo ese seguimiento. Lo mismo la persona que está en la dispensación en una ventanilla, también va a saber. Entonces dice, uy, este paciente llevaba tanto de tal medicamento. En este caso, supónganse que lleva tramadol. Estaba usando 30 comprimidos por mes. Que no se les da por mes, 15 días, vamos a hacer, se estaba tomando, vamos a hacer que le dieron, para 15 días le dio 15 comprimidos, uno por día. Y quizás viene antes de tiempo, un montón de veces nos pasa esto. O sea, tenía que venir el día 20, se le cumplieron los 15 días y vuelve el día 15. ¿Qué pasó? Bueno, el paciente te dice, las perdió, no le alcanzó, tuvo que tomar más. Bueno, entonces uno ya empieza a, por más que venga con la receta del médico y demás, bueno, empezar a ver qué es lo que está pasando y cualquier cosa comunicarse con el médico. Muchas veces hay problemas de adicción, no las primeras veces que alguien se le prescribe, pero a veces, o sea, el tratamiento es para unos días y el paciente lo toma como crónico. Y ahí es cuando vienen los inconvenientes. Bueno, acá tenemos los agonistas puros, la mayoría interactúan sobre todo, sí, sobre todo los receptores, pero sobre los receptores Mu. Que significa también los receptores Mu que no tienen un techo terapéutico. Que esto el otro día un poco lo estuvimos viendo, significa que yo aumento la dosis y aumenta la potencia de estos agonistas, ¿sí? Cada vez sea más dosis, mayor analgesia.
Entonces, bueno, por eso yo les digo que hay que empezar de a poquito para que no genere tolerancia y no se genere adicción. Bueno, primero de todos los efectos que producen estos agonistas son analgesia, pueden aparecer euforia. Este es uno de los más temidos, que es la depresión respiratoria. Piensen en depresión respiratoria, o sea, ¿a quién no le podría llegar a dar? Miosis, eso es una de las cosas que nosotros vamos a detectar. Fíjense, acá les puse un dibujito para que lo recuerden, porque a veces uno se confunde qué es meiosis y midriasis, pero bueno, meiosis, fíjense que es esa miosis, es en las pupilas puntiformes, que ustedes mirándolas al paciente a los ojos se pueden llegar a dar cuenta. Náuseas, vómitos, estreñimiento, que es lo que estuvimos hablando, aumento de presión de vías biliares, puede afectar toda la parte de las vías biliares, que no es tanto, no sería tan destacado, pero sí la dependencia física que genera la adicción, sedación, ese paciente va a estar también sedado, y un montón de alteraciones endocrinológicas que pueden, endocrinológicas que pueden llegar a producir. Bueno, fíjense que son muchos si bien la analgesia es lo principal, los efectos adversos son muchos. Y algo que también hay que tener mucho cuidado, que creo que no lo puse, a lo mejor lo puse más adelante, es la hipotensión. Normalmente producen hipotensión arterial. Entonces, también hay que tener cuidado que nuestros pacientes no se vayan a caer o demás por efecto de los opioides. Bueno, acá tenemos una droga que también es un opioide, que es la nalbufina o la nubaína, ¿sí? El nombre comercial, la nubaína. Se la llama droga sucia y les cuento qué es lo que hace. Actúa sobre algunos receptores produciendo como agonista y sobre otros receptores como antagonista. Entonces tiene un efecto techo. Por lo tanto, no, por más que yo aumente la dosis, no va a seguir aumentando, ¿sí? Entonces, como actúa como agonista, antagonista, la nalbufina, por eso se llama droga sucia, no es conveniente utilizarla porque ese paciente va a llegar a tener dolor, pero, bueno, quiero que lo sepan, la depresión respiratoria es la misma, pero muchas veces se utiliza. La verdad que les estoy diciendo que años atrás se utilizaba muchísimo más, o sea que hay una toma de conciencia, digamos, un poco en el uso de la nubaína y ha descendido en este último tiempo el uso de la nalbufina, ¿sí? O nubaína. Acá en mi trabajo se usa para, viste, para las cesáreas. Sí, Le ponen siempre nubaína. claro, se puede llegar a utilizar. Yo te soy sincera, vos sabés que en el HOSPI ya prácticamente no se está utilizando. Mira, los únicos usos que conozco es que no me parece el adecuado. Es cuando hay que hacer alguna limpieza de alguna herida, de alguna quemadura. Vieron que hay que hacer una limpieza, que se cepillan las heridas, que es muy doloroso, se les coloca en nalbufina, ¿sí? En algunos pacientes se coloca morfina, pero en pacientes, por ejemplo, pediátricos, se utiliza la nalbufina, ¿sí? Pero después no tengo otro uso de lo que es dentro del hospital de nalbufina. Es más, hoy vino el chofer, no es el chofer en realidad, pero es el encargado del SAME que está con las ambulancias y me preguntaba por la nalbufina. Dice, tengo acá unas ampollas, se me vencen, no las he usado, tenía 5 ampollitas de hace no sé cuánto tiempo y
no las usaba, dice, ¿las podés usar vos? Me decía si se las cambiaba porque vencían en octubre. Le digo, mira, yo no tengo salida, porque la verdad no hay salida de esta medicación. Así que es como que ha descendido muchísimo el uso. Es más, hace no sé cuánto que no compro porque tengo una cajita abierta y ahí quedó. Así que está... Acá no, para la cesárea las reusan. Ponen 3 keto ampolla, guaína, Bueno, no lo usan. Vieron que citocina. cada médico con su librito, digo, yo siempre, bueno, no se utiliza. Así que, bueno, ahí estamos. Bueno, efectos secundarios y demás que van a ver son muy similares a lo que es la morfina en general, a los de opioides en general, pero bueno, solamente que tiene ese efecto techo que por más que aumentemos la dosis, no va a producir más analgesia, todo lo contrario, ahí queda. Después tenemos, bueno, de los agonistas parciales, la única que tenemos es buprenorfina, que actúa también sobre los MU y demás, pero bueno, esto se los digo como para que sepan que es un opioide, pero la verdad que no lo utilizamos. Y esta sí se utiliza mucho, que bueno, que es el antagonista de los opioides, que es la naloxona, ¿sí? Acá, miren, les puse el dibujito para que ustedes vean. El agonista, por ejemplo, va y se coloca sobre el receptor y produce el efecto farmacológico, el efecto terapéutico. Como por ejemplo la morfina, ¿sí? Después viene la naloxona, se ubica y ¿qué va a hacer? No va a dejar actuar a la morfina y no se va a producir el efecto adverso. En este caso está como ejemplo acá puesto la depresión respiratoria, que es el efecto adverso más importante que más nos preocupa cuando obviamente hay una intoxicación con una sobredosis de opioides, ¿sí? Entonces lo que nosotros hacemos es tener naloxona. Muchas veces también en el carro de paro hay que tener la naloxona, todos los servicios tienen naloxona porque en sus botiquines, como les dije, o carros de paro que hay en cada servicio, por el tema de intoxicación o sobredosis de opioides. Otros efectos adversos que pueden aparecer, bueno, ya les dije, náuseas y vómito, que los podemos llegar a prevenir con metoclopramida. Bueno, en muchos de los pacientes oncológicos también se utiliza ondansetron, que también lo habíamos visto. Somnolencia y sedación. Normalmente esto se desarrolla cuando el paciente inicia el tratamiento, después no aparece. No siempre aparece si son dosis bajas, no se ve, ¿sí? En los rescates que yo les hablaba postoperatorios, que son muy bajita la dosis, no pasa nada, o sea, el paciente no tiene sedación o somnolencia. Ojo, lo que quita, no nos quita que alguno pueda tener, porque no olviden cómo es la respuesta de cada uno de nosotros, que no todos respondemos igual, pero en su mayoría no afecta tanto. Cuando hablamos de dosis mayores, sí va a aparecer la somnolencia y la sedación. Bueno, acá tenemos el estreñimiento, que es lo que hablaba antes de recurrir a un laxante, deberíamos recurrir a un cambio de dieta, a incrementar la cantidad de fibra, la cantidad de agua, ¿sí? Muchas veces las causas de constipación son esas. Acá tenemos un paciente que generalmente no se puede movilizar, mejor si se moviliza, eso va a disminuir también ese efecto, pero bueno, tratar con ese, si no, no ir a laxantes irritantes y drásticos, pero sí algunos que sean ablandadores, sí. Como hoy dijimos, el lactulón. La lactulosa, el lactulón es nombre comercial, es costumbre y uno lo repite. Bueno, una de las cosas por las cuales se tiene mucho respeto, digamos, al opioide es la depresión respiratoria, que es el efecto adverso, eso les dije, más peligroso, por eso nosotros utilizamos naloxona, pero este efecto, esta depresión respiratoria, no ocurre en un paciente que tiene dolor, ¿sí? Esto siempre va a ocurrir en pacientes que
cuando hay abuso de esto, ¿sí? Que no hay dolor, puede aparecer la depresión respiratoria y también va a ir acorde a la dosis, ¿sí? que se está administrando. Pero se contrarresta, digamos, con lo que es el dolor. ¿Sí? El antídoto para esta depresión respiratoria es el dolor, ¿sí? Pero bueno, siempre hubo mucho respeto al uso de la morfina. Otra de las cosas que puede afectar, vieron que hablábamos, dije somnolencia recién, también puede aparecer euforia, ¿sí? Acá también confusión, delirio, eso es la parte que afecta más a la parte del sistema nervioso central, puede aparecer en algunos pacientes, ¿sí? Alucinaciones también, ¿sí? Pero no en todos, y también hay que ver los más afectados son los pacientes, los adultos mayores, ¿sí? Los ancianos son los, debería haber puesto adultos mayores, perdón. Pero bueno, son los más afectados, ¿sí? Y luego tenemos la tolerancia, que eso ya un poco lo habíamos visto, que nosotros, con respecto a esto, yo les dije que la tolerancia era que necesitábamos cada vez mayores dosis para que produjera el efecto. Entonces, en este tipo de pacientes o pacientes que ya están con enfermedades terminales, pacientes que están debilitados, obviamente, por el mismo cuadro, ¿sí? O pacientes que tengan alguna enfermedad respiratoria, esta depresión respiratoria puede aparecer, ¿sí? Pero así que cuando hay dolor, el antídoto, ¿sí? Es el dolor de esta depresión respiratoria, eso recuérdenlo. Y el resto son todos efectos adversos que pueden aparecer generalmente en algunas poblaciones, como por ejemplo estábamos viendo los adultos mayores, ¿sí? Que son los más afectados a todos estos síntomas. No quiere decir también que los adultos, dependiendo de la dosis y demás, puedan tener esos efectos. Bueno, puede aparecer disforia, ¿sí? Puede aparecer mareo, sudoración. Muchas veces, bueno, también tiene que ver con la disminución de la presión arterial, la hipotensión, retención urinaria puede ocurrir también. Pero bueno, hay que aplicar pequeñas dosis de naloxona para revertir si llega a aparecer eso. Sequedad bucal, eso también, bueno, eso no sería tanto problema a lo que está, a los demás efectos adversos que vimos, pero estos serían un poco más los más comunes. Bueno, otros efectos, o sea que fíjense qué efectos adversos seguimos viendo. Bueno, miosis ya lo sabemos, acá está lo de la hipotensión que ya les puse, que les había dicho, bradicardia, edemas periféricos. También, como estaba la depresión respiratoria, acá también les puse que también puede tener efecto inmunosupresor también, depresión respiratoria y especial atención, especial precaución de inicio de tratamiento en ancianos. Recuerden que todas las funciones de un paciente de adultos mayores está disminuida y de pacientes que tengan algún compromiso en el sistema respiratorio, en el aparato respiratorio, eso también va a afectar. Así que fíjense la cantidad de efectos adversos que tienen estos fármacos. No terminamos. Bueno, eso ya lo habíamos visto. Tolerancia, adicción. Bueno, acá está explicado de tolerancia y dependencia física, lo que es la adicción también, y lo que es la hiperalgia, que es un efecto que no es muy conveniente, que muchas veces se pide cambiar o rotarlos, porque es que tengo la sensibilidad, o sea, aumenta la sensibilidad al dolor. Entonces, eso es lo que se llama hiperalgia. Cada vez necesito, cada vez como que cada vez tengo más dolor. Pues yo siento que tengo más dolor.
entonces que voy a necesitar mayor cantidad de opioides. Entonces lo que tenemos que hacer es ir intercalando para que no ocurran estos efectos, sí. Sería lo mejor en caso que ese paciente lo necesite de forma crónica. Bueno, acá uno de los efectos importantes que tiene la depresión respiratoria y la depresión del sistema nervioso central, obviamente con todo lo que nosotros estuvimos viendo, y sobre esto, fíjense que hay muchos fármacos que van a actuar y que van a producir ese aumento de la depresión respiratoria y por ende del sistema nervioso central y por ende de nuestra función respiratoria. Fíjense que acá tenemos hipnóticos, tenemos sedantes, miorrelajantes, el alcohol, son lo que más destaco ahí de esos grupos. La gabapentina y pregabalina, recuerden que era para dolores neuropáticos, ¿sí? También van a hacer aumentar esa depresión del sistema nervioso central y por ende de nuestra función respiratoria. Y después, por último, también el uso, la interacción con, fíjense que ahí están las siglas, igualmente no se preocupen porque esto lo vamos a ver en clases siguientes, ambos son antidepresivos, son inhibidores de la recaptación de serotonina, ¿sí? Y lo que van a hacer es generar en el paciente este síndrome serotoninérgico, ¿sí? Son distintas reacciones, o sea, todos estos van a lograr aumentar la depresión del sistema nervioso central y disminuir también nuestra función respiratoria entre todas esas cosas. Y los antidepresivos, en este caso estos, lo que van a hacer es producir un síndrome serotoninérgico. Ya lo vamos a ir viendo. Bueno, acá se los puse para aclararlo. Ojo con estos antidepresivos, especialmente con el tramadol, que a veces el tramadol, yo les dije que para los dolores moderados hay que tener en cuenta que si ese paciente está utilizando este tipo de antidepresivo, puede generar este riesgo de síndrome serotoninérgico. Y también con la pregabalina y la gabapentina, que van a aumentar el riesgo de presentar depresión respiratoria. Yo no aclaré lo que era depresión respiratoria, pero creo que me entienden ustedes que nuestra función respiratoria está afectada, está disminuida, ¿sí? Lo aclaro porque por ahí si tenían alguna duda y no se animaron a preguntar. Bueno, precaución con todo lo que tenga que ver, obviamente, es lo mismo que estuvimos viendo recién, precaución con los efectos tóxicos, o sea, cuando son dosis altas, precaución con todo lo que son las otra medicación que esté tomando el paciente para otra patología, siempre decirle al médico, porque pueden ser medicamentos como los que estuvimos viendo, que van a aumentar ese riesgo de depresión del sistema nervioso central y a su vez van a producir también, o nos pueden producir estos síndromes serotoninérgicos. Bueno, acá una intoxicación con opioides aparecen tres cosas, fundamental. La miosis, que van a ver las pupilas, como se puede ver acá, puntiforme, un puntito. La depresión respiratoria, no puede respirar bien el paciente y si es demasiado, el paciente va a entrar en coma. ¿Sí? La combinación de opioides, alcohol, sedantes, aumenta el riesgo de la depresión respiratoria y de muerte del paciente. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta, por favor, regístrenlo. Acá está la tríada como para que ustedes vean, pero estas tres cosas son lo que puede provocar
son los síntomas de una intoxicación por opioides, altas dosis de opioides, y puede llegar a provocar eso. No solamente altas dosis, sino también uso concomitante o interacciones con otros fármacos que ayuden a deprimir en nuestra función respiratoria. Bueno, ahora sí vamos a hablar de ella, de la morfina, una acción terapéutica analgésico, depresor del sistema nervioso central. Lo que hace es actuar sobre los receptores, obviamente, opioides, especialmente los MU, y lo que va a producir, en este caso, o sea, yo les dije que la causa del dolor no va a desaparecer, va a seguir. Lo que sí la va a tapar, yo no voy a tener dolor, pero la causa, lo que me está generando el dolor sigue. Afectan el estado de ánimo del paciente porque pueden producir sensación de bienestar, relajación, euforia. Les dije sedación, tranquilidad, como pueden ver hoy. Puede ser la parte de somnolencia. Puede generar inconsciencia, ¿sí? También va a depender también de la dosis y analgesia. Todo eso, pero bueno, igual faltan algunas otras cositas más. Ese paciente puede llegar a tener, bueno, la depresión respiratoria si no tiene dolor. Puede disminuir la presión arterial, que ya lo habíamos visto. Puede disminuir la temperatura corporal. Puede producir la miosis. Puede ser náuseas, vómitos. Puede ser la parte de constipación. O sea que genera tolerancia y crea dependencia y adicción. O sea que le estoy presentando así a la morfina con lo bueno y lo malo. Lo bueno, la analgesia. El resto lo pueden evaluar ustedes. Ahí yo les puse una ampollita de morfina, ¿sí? A veces vienen cajitas así de 25, o a veces vienen las cajas de 50 o de 100, dependiendo del laboratorio. Se piden a través de vale de triplicados, que en dispensación lo vamos a ver. Y también viene, bueno, se hacen preparados magistrales también de morfina, los cuales, si nosotros vamos a tener en nuestro laboratorio nosotros decidimos preparar morfina o opioides, tenemos que estar registrados en el ministerio porque necesitamos un permiso especial y demás para poder hacerlo, ¿sí? Se pueden preparar gotas, se pueden preparar jarabes, bueno, después vienen comprimidos, ¿sí? Y bueno, después las presentaciones en ampollas. Eso es lo que nosotros manejamos. En algunos lados, en algunos lugares también hay parches, pero bueno, nosotros no, acá generalmente el paciente utiliza la ampolla, comprimidos y en algunas presentaciones de jarabe o de gotas en los inicios de enfermedades como cáncer. Hay una crema, profe, también con lidocaína. Se usan las dos juntitas. La Ahora les usamos cuento. mucho acá en la clínica nosotros. Se la pedimos a talleres, no la hacen. Bueno, hace unos días, una semana, 15 días atrás creo que fueron, estuve en un ateneo de taller de cuidados paliativos y una de las chicas, ahora no me acuerdo, el Cruce, del Hospital El Cruce, formularon una crema. Normalmente nosotros formulábamos muchos colutorios con silocaína. Yo particularmente he hecho muchos con silocaína para pacientes con cáncer en la boca, ¿sí? Para que puedan tragar y demás. Bueno, ahora en el Hospital El Cruce hicieron esas mismas formulaciones, pero en gel con, no solamente con lidocaína, sino también agregaron morfina, ¿sí? Así que bueno, esto no se va a presentar en el Congreso en Mar del Plata. Para los chicos que van a ir, van a estar en el trabajo, las chicas van a presentar su trabajo y bueno, ahí va a estar la formulación magistral, obviamente, que estaban haciendo para cuidados paliativos, ¿sí? Yo algo preparaba, pero bueno, diferente, porque preparábamos con hidróxido de aluminio, ¿sí? Le poníamos Benadryl, dexametasona
y le proponíamos con silocaína, ¿sí? En gel. Pero bueno, distintos preparados, pero bueno, nuestros pacientes, no tuve muchos pacientes, pero el paciente más terrible que tuve con cáncer en la boca, estaba tan agradecido porque era con lo único que podía comer algo, porque no se le cayeron los dientes y demás, terrible, y con lo único que podía era con la solución que yo le preparaba. Pero bueno, una situación, encima, bueno, acá nos conocemos todos, ¿sí? Y pobre paciente no sabía tampoco lo que tenía esa patología en sí, él, pero no podía comer, no podía nada. Bueno, con eso se le solucionó bastante su vida, sí, pero bueno. No tenemos nosotros, por ejemplo, por eso pregunté hoy cuando hablaba Karina de la oxicodona, pensé que por ahí trabajaba en algún hospital, los hospitales que tienen el área de oncología, entonces se especializan más, ¿sí?, en esas áreas. Nosotros acá, como tenemos un poquito de cada patología, uno va viendo y va haciendo lo que más pueda, ¿sí? Después me fijo, Arlet, porque creo que en las diapos está la presentación que hicieron. Igualmente, no quisieron mostrar la formulación porque todavía la querían presentar en el Congreso ahora en octubre. Así que yo supongo que si le hace farmacia talleres, debe ser algo muy similar a lo que están formulando las chicas del cruce. Bueno, Sí, esto que había pedido el fisiatra era nada, me dijo que era como una cremita, una jalea, que sé yo, que estaban usando, que precisaban. ¿Para qué patología, Arlet? No te escuché. Bueno. Se le debe cortar, profe. Sí, me parece que algo le pasó. Bueno, las indicaciones de morfina, bueno, dolor intenso, postoperatorio, infarto agudo de miocardio, postcirugía, dolor de cáncer, cuando hablamos todo lo que es cáncer, que es muy doloroso, y edema agudo de pulmón. Esas son cuando hablamos de dolor intenso, ahí tenemos una rama muy, muy amplia, ¿sí? No es ese poquito, pero bueno. Ahí fíjense que yo les puse para que vean, estos son los comprimidos, no vienen en blister, vienen en tubitos, en frascos, en frasquitos, ¿sí? Y esto es un magistral, ¿sí?, un jarabe preparado. Eso se prepara para cada paciente, como ustedes ya saben, es un medicamento individualizado, estas preparaciones que vamos a hacer para cada paciente que el oncólogo nos va a ir pidiendo y las dosis van a ir variando según las necesidades del paciente. Bien. En cuanto a lo que es la dispensa y todo, la cantidad que se puede dispensar y demás, y el tipo de recetas y eso, lo vamos a ver en nuestra otra materia, lo que es dispensación del medicamento, ¿sí? Bueno, obviamente que va a estar contraindicada en casos de hipersensibilidad, en pacientes que tengan todo lo que tenga que ver con la parte respiratoria, ¿sí? Todo lo que sea asma, todo lo que sea EPOC, todo ese tipo de insuficiencias respiratorias, obviamente que corren más riesgo de sufrir esa depresión respiratoria, ¿sí? Aún teniendo dolor. Para traumatismo craneal tampoco. Y para hipertensión intracraneal, cuando hay presión intracraneal, no podemos darles morfina a esos pacientes, ¿sí? Bueno, hay que tener precauciones con los niños, los ancianos, los pacientes debilitados durante el embarazo, la lactancia, ¿sí? En pacientes con antecedentes de convulsiones, enfermedades pulmonares, todas las que ustedes vean, hiperplasia prostática, tengan en cuenta, bueno, acá EPOX, no usar en ancianos ni en niños, pero en ancianos se utiliza obviamente cuando uno lo necesita obviamente con esas situaciones extremas de las cuales estuvimos hablando. Acá pueden ver un pantallazo de a quienes no lo podemos utilizar. Contraindicaciones directamente son estas. Y estas
Si bien lo puedo llegar a utilizar, pero tiene que ser cuidadosamente evaluado y debe extremarse las precauciones en el caso de todos estos pacientes. ¿Sí? Si mejor no lo usamos, mejor. Pero bueno, hay situaciones que hay que utilizarlo. Pero hay que tomar todos los recaudos posibles para que todos los efectos adversos no aparezcan. Bueno. Acá ya les puse una preguntita. ¿Por qué no se les debe suministrar morfinas a los niños, embarazadas, ancianos, a pacientes con EPOC o a pacientes con convulsiones? ¿Alguien se anima a decir algo de lo que hablamos? La depresión respiratoria, uno de los principales causas. Una sí, es de la depresión respiratoria y En puntualmente realidad, se tiene que ver todo lo que es de los componentes de la morfina y todo lo que estuviste explicando de los derivados y demás. A ver, En los Aparte, niños son muy y en fuertes también. los ancianos está a ver, contraindicado. escucha, Por todos los Lourdes, efectos. pero quiero aclarar algo que dijiste, Lourdes. Los componentes que tiene, no, la morfina es uno solo. Es una sola formulación, es morfina, es una sola. No sé, generalmente no está con otros opioides agregados. ¿Sí? Cada uno de estos van solitos, ¿sí? No tiene que ver en sí con que hay cosas agregadas o excipientes, nada. Acá tiene que ver con el efecto que causa la morfina. El principal que vimos en todos fue la depresión respiratoria. De pacientes con EPOC, chao. Embarazadas, listo. Aparte, no es solamente la depresión respiratoria. Los Es efectos un montón. tóxicos. Claro, todo lo que produce, por ejemplo, a nivel sistema nervioso central. Dentro de eso también pueden aparecer convulsiones, ¿sí? Y estos pacientes que ya tienen convulsiones o sufren convulsiones, obviamente, que van a ser mucho más susceptibles que un paciente común, ¿sí? Los niños y los ancianos, espérenme que hice el lío. Recuerden que son diferentes, ¿sí? Que son los dos extremos en los cuales sus funciones no están conservadas como en el adulto, ¿sí? Entonces, ahí vienen más problemas. Bueno, acá está, primero, yo acá están las respuestas como para que ustedes las puedan ver cada una. Se las digo rapidito, porque no sé cómo estoy con la hora. Ay, no tengo reloj. Aguárdenme. No, todavía tenemos un cachito. Las embarazadas. Primero, si la embarazada tiene, está consumiendo, le están administrando morfina, ese bebé también. Entonces va a haber dependencia también fetal, ¿sí? Porque va a pasar la placenta. ¿Recuerdan el dibujito que les hice ayer para el paracetamol, para los AINES? Bueno, es más o menos lo mismo. Y la depresión respiratoria también la va a sufrir el feto, ¿sí? Es lo que estuvimos viendo recién. En cuanto a los ancianos, dijimos que todas las funciones están disminuidas, pero está disminuida también la función renal, entonces se puede llegar a acumular, que es una de las formas de eliminación de la morfina, y también son los más sensibles a sufrir efectos secundarios, como confusión, delirio, estreñimiento. Acá tampoco está, por ejemplo, la hipotensión, ¿sí? Que puede causar un riesgo mayor en el adulto mayor, que se puede caer, que se puede fracturar, puede haber más complicaciones. Bueno, pacientes con EPOC, eso ya, obviamente que con la depresión respiratoria que provoca, estos pacientes no nos conviene, salvo que ese paciente lo esté requiriendo, pero bueno, tenemos que extremar precauciones al darles la medicación a estos grupos de pacientes, ¿sí? También puede aumentar la acidosis respiratoria, también hay que tener en cuenta eso, todo lo que va a afectar a la respiración, todo va a estar afectado, así que esos pacientes, no solamente con EPOC, pacientes con asma bronquial, todo lo que sea disminución de la función respiratoria va a estar afectada. Bueno, pacientes que tengan convulsiones, bueno, empeoran
las convulsiones con la morfina, ¿sí? Van a tener, obviamente, pueden tener más episodios de convulsiones que lo que tendrían si no tienen la morfina, ¿sí? O a lo mejor están controlados y con la morfina se descontrolan. Y los niños, primero de todo, la de represión respiratoria que estuvimos hablando, y segundo, que la dosis a veces es muy difícil para calcular, no por el peso del paciente, sino por la función metabólica, ¿sí? Cómo funciona su metabolismo. En una persona adulta yo puedo saber qué parte se va a metabolizar, pero en un niño donde su función metabólica no está desarrollada, ¿sí? Es más difícil calcular las dosis. Por eso no conviene darle morfina o opioides a los niños, porque es muy difícil de calcular la dosis, ¿sí? Y puedo generar sobredosis de esa depresión respiratoria en el niño, ¿sí? Entonces tenemos que tratar de evitarlo. Bueno, es importante tener precaución al administrar morfina en estos grupos de personas debido a riesgos potenciales y necesidad de una evaluación individualizada. O sea, acá cada uno de los pacientes los tenemos que analizar y demás, o se lo va a hacer el médico, pero ustedes tienen que saber cuáles son los grupos a los que tenemos que tener muchas precauciones, ¿sí? O directamente no aplicarles morfina. O sea, generalmente van a decir, estos grupos no pueden utilizar morfina, pero por ahí puede haber alguna situación que requiera de la aplicación de morfina, ¿sí? Alguna patología, algún traumatismo que lo requiera, y bueno, entonces va a haber que tomar recaudos con los efectos adversos, ¿sí? Extremar las precauciones. Bueno, este es el fentanilo famoso. Escuchen, con el respecto al fentanilo, bueno, fíjense, es 80 veces más potente que la morfina, ¿sí? Produce una analgesia 80 veces más potente que la morfina. Bueno, también actúa sobre los receptores y lo podemos antagonizar con naloxona si existiese una sobredosis, bueno, un error en la dosis o en el cálculo. Generalmente lo vamos a utilizar para anestesia, va a acompañar a lo que es la anestesia. Esto lo usa mucho quirófano junto con el remifentanilo. Y también se utiliza en lo que es pseudoanalgesia, que es importantísimo, para los pacientes que están en ARM, que es asistencia respiratoria mecánica, para los pacientes que están en respirador, ¿sí? Utilizamos eso. Es importante que el paciente tenga pseudoanalgesia, que esté sedado y que no sienta dolor, ¿sí? Eso es importante, esa siempre fue una curiosidad mía de preguntar cómo se sentía el paciente mientras está con el respirador. Algunos escuchan, algunos te dicen que no escucharon nada ni se enteraron. Bueno, mucho tiene que ver con este tema de la pseudoanalgesia. Es importante para la recuperación del paciente una adecuada pseudoanalgesia. Bueno, y esto ocurre también dentro de lo que es el paciente que está con respirador o pacientes que están conjuntamente con anestesia para la cirugía, ¿sí? Dentro de quirófano. Eso lo van a ver. También viene una fórmula, si normalmente estas son ampollas, pero viene una forma farmacéutica que son parches transdérmicos que se pegan generalmente en el brazo del paciente y que va liberando lentamente fentanilo para casos, como habíamos dicho, de terminales de dolor crónico. Eso también es otra de las formas, la presentación de fentanilo. Bueno, también habrán escuchado hablar que hoy por hoy fentanilo se está volviendo una de las drogas de abuso. En Estados Unidos es la primera, creo, es la primera que causa más muerte entre los jóvenes.
que no sé si los vieron, que los pacientes, no son pacientes, perdón, los adictos, los jóvenes parecen zombies, ¿sí? Bueno, los causa fentanilo, que obviamente lo fabrican, ¿sí? En forma de polvo, ¿sí? Y bueno, esta síntesis de fentanilo obviamente que no son legales, y demás tienen un montón de subproductos o de contaminaciones que, bueno, son terribles. Como pueden ver, hacen estrago y si no, chequen y busquen, ustedes tienen el teléfono, tienen internet, pueden mirar y van a ver lo que hace la adicción al fentanilo. Terrible. Bueno, acá está un poco. ¿Qué medicamentos se utilizan para la intubación y conexión de un paciente a asistencia respiratoria mecánica? Bueno, normalmente los medicamentos que vamos a utilizar generalmente se utilizan. Las chicas que están que trabajan en hospitales me pueden decir si hay alguna discrepancia con lo que yo digo, ¿sí? Normalmente vamos a utilizar succinilcolina, que es un relajante muscular para poder intubar al paciente, ¿sí? Previo hay que hacer una pseudoanalgesia, obviamente. Se utilizan midazolam, se utiliza propofol, ¿sí? Fentanilo, en algunos casos se puede utilizar remifentanilo, ¿sí? Morfina también en algunos de los casos se ha utilizado. ¿Alguien tiene alguna variante? Atracurio, María. Etomidato. Bueno, el atracurio también. Succinil solamente se utiliza para la intubación. Después el atracurio. ¿Y qué otros más conocen aparte del atracurio? Lo vamos a ver cuando veamos anestesia también. Atracurio, pancuronio, becuronio, rocuronio. Eso lo deben haber aprendido. ¿Cómo? La ketamina como el MIDA se usa también. También. Para la pseudoanalgesia. Es la importancia que tiene la pseudoanalgesia, ¿sí? Bueno, acá van a ver, acá vemos un montón de opioides. En este caso puntual vamos a ver que se utiliza el remifentanilo, el fentanilo y puede llegar a utilizarse en algún caso morfina, sí. Y después, bueno, todos los otros que son para la intubación del paciente, pero para lo que es la pseudoanalgesia, la analgesia lo tenemos con fentanilo, remi, ahí estamos. A veces agregamos midazolam, ¿sí? María, el remifentanilo, por ejemplo, yo veo que lo usan durante toda la cirugía, o sea, como como si fuera de mantenimiento, digamos, no es que lo usan en el momento de la intubación nomás. No, para la cirugía es otra cosa. Para la intubación de un paciente en respirador, también, o sea, en el momento de la intubación el paciente ya tiene que estar sedado y con analgesia. Y después se intuba con succinilcolina que relaja todo lo que es los músculos lisos para que pueda ingresar el tubo, ¿sí? Pero después, obviamente, que ese paciente la pseudoanalgesia no se la podés sacar. Lo mismo que al paciente que está en el quirófano. Hasta que no lo sacas de quirófano, terminó la cirugía, no se saca. Es más, muchas veces se le agrega parte o le agregan algo de morfina para que ese paciente tenga más horas sin dolor, ¿sí? Se pueda recuperar más rápido. Y el fentanilo se usa en combinación con el midazolam también. También. Para Yo no quería mantención. decirlo mucho lo del midazolam porque por ahí se confunden acá, pero midazolam es una benzodiazepina. Después vamos a ver, dentro de los grupos están las benzodiazepinas que son ansiolíticos, relajantes musculares, y entonces por eso que se agregan. Por eso hablamos de pseudoanalgesia, ¿sí? Y el propofol también es un anestésico. Allá cuando hacen una intubación es esto, ¿no? Es la succi, atracurio y etomidato. Bueno, etomidato a veces lo utilizan, no lo usan en todos los lugares. Etomidato, por ejemplo, a mí me piden de vez en cuando, prácticamente ni lo utilizan.
Pero bueno, hay algunos, o sea, vuelvo a repetirte, cada cirujano, cada anestesista, en este caso cada anestesista o cada médico terapista con su librito. Pero no hay, o sea, no hay un criterio que todos usen lo mismo. Nosotros en la clínica solamente tomidato para quirófano. Para quirófano. Para la sí, terapia no. No, pero para quirófano nosotros prácticamente ni lo utilizamos, nunca. Me hicieron comprar 4 o 5 ampollitas y están ahí. No los utilizaron. Pero bueno, es más o menos, o sea, lo que yo les dije son todas las drogas posibles que podemos utilizar para nos pueden pedir, tanto quirófano como bueno. Otra vez problema con la red. ¿Me escuchan? Se corta. Sí, vale, te escucho. Te veo que se corta. Escucha bien. ¿Me escuchan? Ahora sí, bueno. Escucha. Nos queda poquito. Me falta lo del remifentanilo. Obviamente que este es un pariente, si lo quieren llamar así, es tipo pariente de... ¿Me cortó? A ver, no sé por qué se me... Cámara se me cerró. Ahí estoy. Ahí aparecí. Ahí aparecí. No sé qué le está pasando a María, esto, no pero sé bueno. qué se habló antes, pero yo escuché hasta pariente. Bueno, el remifentanilo, le decía, es tipo un pariente del fentanilo. Por el nombre también se pueden dar cuenta. Bueno, también se utiliza para pseudoanalgesia como el fentanilo. También lo podemos utilizar para intubación de pacientes. También se utiliza para, por ejemplo, acá dice cambio de ropas de quemadura, de quemado. Generalmente, cuando hablamos de quemados, generalmente hablamos de los grandes quemados, donde están en los hospitales las especializaciones de quemados, la mayoría tienen un porcentaje de casi todo el cuerpo quemado, la gran mayoría. Entonces, para poder cambiarlo, higienizarlo y demás, sí o sí le tienen que poner algún analgésico potente, porque el dolor es insoportable, ¿sí? Entonces, es por eso que van a ver ahí para cambio de ropas en quemaduras, ¿sí? Pero es para esos hospitales puntuales. Pero sí, se usan, los usos son muy parecidos a, sí, las vi, Fátima y Alesia están juntas. Así que bueno, para esos pacientes puntuales se les aplica, sí, o morfina, o lo que sea, porque el dolor es insoportable, ¿sí? Pero Remi también. Tengan en cuenta que el Remi y el Fenta, los usos son prácticamente iguales para que no se pierda. Bueno. Hasta acá llegamos, me pasé Mari, 5 ¿el minutos. remifentanilo tiene la misma forma farmacéutica o no? Frasco ampolla, perdón, sí, me olvidé decir, frasco ampolla, no vienen parches, no viene nada, vienen frasco ampolla. El Sí, hay Fenta es la diferentes ampollita de presentaciones. color caramelo y este es un frasco ampolla. Ah, Esa es la diferencia. Cuando vayan a la farmacia, pídanle que les muestren cómo vienen. sí, porque hay una caja así grande, ¿viste? Más o menos. Color Sí. amarillito, por eso, ¿no? Ah, no, ese Seborane debe ser. Eso debe ser sevoflorano, que es el Seborane, que es un sevoflurano. anestésico. Sí, ese lo vamos a ver, el famoso Seborane, que es nombre comercial, en realidad es sevoflurano, en las próximas clases. Pero bueno, es para que lo vayan viendo. Voy a cortar acá. Bueno, ay, me pone Seborane con C, es con S, la traducción. Así que bueno, ¿alguna duda? No, ninguna. Bueno, vayan estudiando, traten de ir leyendo todo esto y bueno, el lunes entonces les voy a tomar, va a ser algo muy cortito y después continuamos con la clase.
Así que va a ser rapidito un cuestionario de Google y continuamos con la clase, ¿sí? Porque no podemos detenernos. Necesitamos avanzar con los profe, temas. ¿el cuestionario lo manda en el horario de la clase usted? Sí, si hay alguien que tenga algún inconveniente, me No te avisa, ¿eh? emocioné, María. 50 Mira, preguntas. Profe, le encargo el cuestionario del metabolismo, así si tenemos algunas dudas del que mandamos. sí, vos sabés que lo subí juntos, pero ahora voy a revisar. Evidentemente, cuando subí 2 archivos juntos, evidentemente subo uno solo. Todavía lo puse el título y todo, porque lo subí Sí, los 2 sí. archivos, los copié y los pegué juntos. Ahora voy a corregirlo y, bueno, le voy a sacar de ahí y voy a poner el otro aparte. Y bueno, y le subo la grabación y la clase de hoy. Bueno, si no hay más, voy a detener la grabación.